clase, por favor pueden apagar sus cámaras porque no quiero que saquen a sus compañeros, en este caso por la red, que estuve teniendo problemas con eso. Y cuando sea la asistencia, pues las tomamos. Bien, como les decía, esta presentación es la que ustedes deben de estudiar para el próximo día lunes, que va a ser su examen, y también va a ser parte del material que tiene que estudiar para el examen teórico de primer bimestre, que es para esta primera unidad. Entonces, el tema central son redes informáticas. Tenemos acá, ¿qué es una red informática? Una red informática dice que es un conjunto de dispositivos que se encuentran interconectados entre sí a través de un medio. Estos intercambian información y comparten recursos. Es decir, que un conjunto de computadoras, e incluso si usted quiere, celulares, tablets, que se comunican entre sí, ya se le conoce como una red informática. Pueden ser solamente 2, 3, 4, las que usted quiera. Vamos a continuar entonces. Dice acá lo siguiente, componentes básicos de una red. Hay muchos componentes que pueden formar parte de una red. Por ejemplo, computadoras personales, servidores, dispositivos de networking, que serían dispositivos de red en español, y cables. Estos componentes se pueden agrupar en 4 categorías principales. Número 1, los hosts. 2, periféricos compartidos. 3, dispositivos de networking o dispositivos de red. Y 4, los medios de networking o medios de red. Usted al lado derecho puede ver una imagen acá sobre una especie de una red. Aquí están conectados, donde vamos a ir a ver lo siguiente. Por ejemplo, los hosts. Los hosts siempre serán las computadoras y algunas impresoras que obviamente tengan la posibilidad de conectarse vía Wi-Fi, ¿verdad? Y los servidores. Los servidores, aquellas máquinas, aquellas computadoras que tienen, por ejemplo, páginas de internet, que tienen servidores de correo electrónico, esos son los servidores. Esas líneas que usted puede ver que ahí los está conectando, esos serían los medios de red o los cables, ¿verdad? Una computadora se puede conectar en una red, ya sea por cable o por vía inalámbrica. Los periféricos compartidos, tenemos acá la impresora, cámara web, ¿verdad? Un escáner, que son periféricos que se comparte o que comparte el servicio de estos periféricos por medio de una red, que vamos a ver un poquito más adelante. Y los medios que ya les decía, que son, en este caso, las líneas. Y los dispositivos de networking o los dispositivos de red serían los routers, esos aparatos que le deja a usted claro o Tigo y que permite que usted pueda tener internet en su casa. Esos son los famosos routers, ¿sí? Ya sea inalámbrico o alámbrico. Vamos a ir viendo cada uno de estos de manera detallada. Primero vamos con los hosts. Dice, los hosts envían y reciben tráfico de los usuarios. Host es un nombre genérico para la mayoría de los dispositivos de usuario final. Un host tiene una dirección IP de red. Las computadoras personales y las impresoras conectadas a la red son algunos ejemplos de hosts. Bien, cuando usted viene y se conecta a Internet, ya sea de tablet, celular, o computadora o escritorio, o incluso hasta su televisión Smart TV, si tiene esa posibilidad, todos ellos ya actúan como host, ¿sí? Porque es el dispositivo por el cual usted se está conectando a la red. Y cuando nos hablamos de una dirección IP, significa de que cada uno de esos aparatos con el cual usted se conecta a Internet o a la red, tiene una dirección al cual los servidores o a los otros aparatos con los cuales se está conectando tienen una dirección a dónde mandarle la información. Es como, por ejemplo, cuando usted quiere mandarle, pues así un ejemplo entre comillas, ¿verdad? Imagínese que usted quiere usar el servicio de correo, un correo físico, ¿verdad? Y quiere mandarle la carta a un familiar y entonces usted tiene que colocar la dirección de la casa donde él vive, ¿verdad? Para que esa carta llegue directamente a su destino. Pues algo similar es ahora acá con los hosts, ¿verdad? Las computadoras se conectan a Internet, solicitan la información y los servidores que le van a mandar a usted esa información a usted necesitan de la dirección IP para que puedan llegarle a usted esa información, ¿verdad? Y no a otra computadora. Así que esos son los famosos hosts. Vamos ahora con los periféricos compartidos. Dice, los dispositivos periféricos compartidos no se comunican directamente a través de la red. Más bien, los periféricos utilizan el host al que están conectados para realizar todas las operaciones de red. Algunos ejemplos de periféricos compartidos pueden ser las cámaras,
los escáneres y las impresoras conectadas localmente. A ver, les explico cómo es esto de periféricos compartidos. No sé si usted ya ha ido a un café internet, me imagino que sí, o alguna vez le tocó ir. Y usted alquila la computadora, usted alquila la máquina, usted se pone a navegar o hace su tarea, etcétera. Pero si usted se ha dado cuenta, esas computadoras por lo general no tienen su propia impresora, ¿sí? Ninguna de esas computadoras tiene su propia impresora, solamente tiene impresora el del dueño, el administrador o el que es el que está vigilando el local del café internet, ¿verdad? Entonces, cuando usted quiere imprimir algo, le dice al dueño o al que está ahí cuidando internet que usted necesita la impresión de unas hojas. Entonces se le dice, mándeme la información a tal carpeta o póngame el documento en tal carpeta y el documento ya le llega a él y él desde ahí imprime, desde su máquina, imprime su información. Entonces, la impresora no está conectada directamente a la red, está conectada a una computadora y esta computadora sí está conectada a la red. Por lo tanto, la impresora es como un periférico compartido, el cual está ofreciendo un servicio para otra computadora que no tiene ese servicio. Hágase de cuenta también, por ejemplo, imagínese, también usted puede compartir bocinas. Imagínese que está en el laboratorio de compu, obviamente ninguna máquina tiene, obviamente ahí lo que fuese bocinas y solamente la del profesor de compu. Entonces dice, profe, necesito que usted me reproduzca esta canción, ¿verdad? Entonces yo le digo, mándeme su canción por medio de la red, o sea, en este caso, pues el internet, por WhatsApp, como usted quiera, y yo ya reproduzco su canción desde mi máquina, ¿verdad? Entonces usted mandó su información por medio de internet o por medio de red y yo la reproduzco en mi computadora porque si tengo bocinas. Eso se le llama periférico compartido, ¿sí? Poder brindar un servicio a otra máquina que no tiene ese dispositivo, ¿verdad? Y ese servicio se brinda por medio de internet, ¿verdad? O sea, la información se comparte. Entonces, continuando acá con esto, por ejemplo, regresando un poquito acá, imagínense que está esta computadora portátil, como usted se da cuenta, solo tiene su cámara web, no tiene ninguna impresora, y le dice a él, a este que sí tiene impresora, que necesita una impresión. Entonces viene este, manda la información a esta computadora, él recibe la información que necesita imprimir a esta, él la imprime y listo. A eso se le llama periférico compartido. Mandó la información a esta computadora por medio de red para que él la pudiera imprimir. O imagínense que él necesite tomar una fotografía o tomar video de algún objeto, pues entonces él le manda la información a esta computadora y esta computadora hace el servicio de tomar fotografía o video por medio de su cámara web. A esto se le conoce como periférico compartido. Bien, continuando entonces, vamos con el siguiente tema, que se llama dispositivos de networking o dispositivos de red. Dice, los dispositivos de red se conectan a otros dispositivos, principalmente hosts. Estos dispositivos mueven y controlan el tráfico de la red. Los hubs, los switch y los routers son algunos ejemplos de dispositivos de red. Bien, en conclusión, ¿qué son los dispositivos de red? Son todos aquellos dispositivos que le van a permitir a usted recibir la información que viene de la web. Por ejemplo, router, ¿sí? Con el router usted se puede conectar a su computadora por internet, ¿sí? O también, que le dijera yo, una repetidora Wi-Fi, ¿sí? También puede usted conectarse por medio de ese dispositivo. Aquí tenemos nosotros algunos ejemplos de dispositivos de red, como lo que son el router inalámbrico, ¿sí? Tenemos también las tarjetas de red. Imagínese que usted tiene una computadora de escritorio y no tiene antena Wi-Fi, pues usted puede comprar una tarjeta de antena Wi-Fi y se la puede conectar a su computadora y listo, ya tiene ahora lo que sería antena Wi-Fi o también un conector para RJ45 conectar por medio de cable. Entonces, tenemos acá los dispositivos de red. Son los dispositivos que permiten y hacen posible la conexión a la red informática. Continuando, no tenga pena, Jennifer, que aún no ha pasado asistencia. Hasta ahorita al final lo voy a hacer. Medios de networking sería el otro punto. O medios de red. Tenemos acá, los medios de red proporcionan la conexión entre los hosts y los dispositivos de red. Los medios de red pueden ser tecnologías de conexión por cable, como los cables de cobre o de fibra óptica, o pueden ser tecnologías inalámbricas. Acá tenemos tres ejemplos, los más populares.
sería el cable de cobre, ¿verdad? Que pues se sigue utilizando hoy en día, aunque poco a poco está siendo desplazado por el de fibra óptica. Tenemos acá la fibra óptica, que son los que mandan pues haces de luz para que llegue la información, y la tecnología inalámbrica. Es decir, todo cable que le permita poderse conectar a un router, a un hub, a un switch, a eso se le conoce como medio de red. E inclusive los que son aquellos que lo van a hacer por medio de señal Wi-Fi o Bluetooth. Muy importante algo que quiero aclarar. Cuando yo le llamo red, no significa siempre el Internet, porque dos computadoras pueden estar conectadas entre sí y no necesariamente por Internet, sino que por medio de un cable. ¿Sí? Muy importante en eso. Por ejemplo, imagínense, no es lo mismo mandarse un archivo por WhatsApp donde sí tiene que utilizar el Internet para hacerlo, ¿verdad? Se tiene que conectar obviamente ambos al Internet para poderse mandar un archivo por WhatsApp o por Facebook o Messenger, que venir y mandarse un archivo por medio de Bluetooth. El Bluetooth no usa Internet, ¿sí? Ustedes solamente activan sus Bluetooth y se pueden mandar un archivo. Y eso también es una red. Así que muy importante ese dato. No es todo red es Internet. Bien, continuando acá con el punto, seguimos acá. Redes peer-to-peer. Dice, el software de servidor y el de cliente normalmente se ejecutan en computadoras distintas, pero también es posible que una misma computadora cumpla con las dos funciones a la vez. En pequeñas empresas y hogares, muchas computadoras funcionan como servidores y clientes en la red. Este tipo de red se denomina red peer-to-peer o red punto a punto. Por sus siglas en inglés sería P2P. Las redes P2P permiten el intercambio directo de información en cualquier formato entre los ordenadores interconectados. Dice, la red peer-to-peer más sencilla consiste en dos computadoras conectadas directamente mediante una conexión por cable o inalámbrica. Bien, en este punto también quiero dejar claro, no siempre va a ser conexión entre dos computadoras. Puede ser conexión de una computadora con un celular, de dos celulares, dos tablets, computadora a computadora e inclusive una conexión con una Smart TV y su celular, ¿sí? Imagínese que usted está viendo una película ahí en su teléfono y quiere reproducir la película vía Smart TV. Entonces, obviamente, tiene que hacer el enlace de conexión entre ambas para que la película que está viendo en su teléfono pueda verse en su Smart TV. ¿Sí? Esa es una red peer-to-peer. Unir dos computadoras, dos hosts, ¿verdad? Por medio de un cable o de forma inalámbrica. Vamos a ver acá el siguiente ejemplo. Dice, ejemplo de una red peer-to-peer. Acá tenemos lo que sería dos computadoras conectadas entre sí por medio de un cable. Dice, tengo archivos para compartir, tengo una impresora para compartir. ¿Qué es lo que va a hacer? Como les dije en el ejemplo anterior, este le va a mandar sus archivos a esta computadora, porque si se fija bien, esta computadora no tiene impresora. Él le manda los archivos a esta computadora acá y él va a imprimir lo que serían los documentos o los archivos. Entonces, con eso, pues tendríamos nosotros una pequeña red peer-to-peer. E incluso, como les decía, dos teléfonos conectados por Bluetooth o por Internet que se estén comunicando es una red peer-to-peer. Bien, dice acá, ventajas de las redes peer-to-peer. Dice, fáciles de configurar, menor complejidad, menor costo porque probablemente no necesite dispositivos de red ni servidores dedicados a lo que yo les decía, por medio de Bluetooth se pueden conectar y se pueden utilizar para las tareas simples como transferir archivos y compartir impresoras. Algo tan sencillo. Desventajas de las redes peer-to-peer, no hay una administración centralizada, no son tan seguras, no son escalables, todos los dispositivos pueden actuar como cliente y como servidor, lo que puede reducir el rendimiento. Bien, todos estos puntos ya son más integrados para empresas. Para alguien que quiera hacer una red peer-to-peer en una empresa no es conveniente, pero si usted está en su casa, pues puede hacer una sin ningún problema, ¿verdad? Que no está mayor cosa lo que usted va a trabajar acá. Ahora, a lo que se refiere con cliente y servidor, por ejemplo, tengo archivos para compartir, pero él no tiene impresora en cómo imprimirlo. Así que él es el cliente y le pide a él, que es el que tiene la impresora, que le brinde un servicio de impresión. Por lo general, siempre va a haber un cliente y un servidor. Cuando usted se conecta a YouTube porque quiere ver un video, entonces usted obviamente coloca el nombre del video que quiere ver. Usted está sirviendo como cliente porque usted quiere solicitar un video.
Y el servidor de YouTube que se puede encontrar en Estados Unidos o en Europa, pues obviamente donde se encuentre, le va a brindar a usted ese video. Así que ese sería el servidor. Por eso, si se han dado cuenta, algunas veces que se cae WhatsApp o Facebook o Instagram, dice, se cayó el servidor de WhatsApp, se cayó el servidor de Facebook. Es decir, son esas grandes computadoras que están mantienen el funcionamiento correcto de Facebook o de WhatsApp. Eso es a lo que se refiere el servidor. Bien, continuando, tenemos acá el siguiente tema. Dice, tipos de redes según su extensión geográfica, que fue una de las tareas que ustedes van a entregar para este miércoles. Dice, red LAN o red de área local o local area network. Dice, es una red de corto y mediano alcance, diseñada para la comunicación de datos entre pocas o cientos de computadoras localizadas en una misma zona geográfica. Esto puede ser una dentro de una oficina, un edificio, o un centro comercial o un campo universitario. La red MAN o red de área metropolitana. Dice, esta red abarca extensiones mayores que la LAN, como una ciudad o un distrito. Se utiliza típicamente para interconectar bibliotecas, universidades u organismos oficiales. Y por último tenemos la red WAN, Wide Area Network o red de área extensa, que cubre grandes regiones geográficas como un país, continente o el mundo. Para enlazar puntos que distan grandes distancias entre sí, se utilizan líneas telefónicas, cable transoceánico o satélites. El mejor ejemplo de una red de área extensa es Internet. Entonces ahí serían las tres típicas redes según extensión geográfica que podemos encontrar. Tenemos acá unos ejemplos de red de LAN, MAN y WAN. Entonces voy a explicar acá algo muy importante. Por ejemplo, cuando usted tiene dos computadoras, dos celulares y usted está chateando, por ejemplo, con su hermano, dentro de la casa, eso se le considera una red LAN, porque están conectados los dos dispositivos dentro de un mismo lugar, que en este caso es la casa. Cuando usted se conecta o está mensajeando por tipo Messenger entre dos computadoras y esas están dentro de la casa, es una red LAN, ¿sí? Porque se están conectando, se están comunicando, pero es siempre dentro del mismo lugar. Ahora, la red MAN, que se está de acá, esta es distinta. La red MAN hace referencia cuando usted se quiere comunicar con una computadora que está en otro edificio o está en otra zona o incluso en otro departamento, porque quiero dejar algo bien claro acá. La red MAN no solamente es conectarse entre computadoras que estén en distintos edificios, no. Puede conectarse con computadoras que están dentro del mismo país, siempre y cuando esté dentro del mismo país, no fuera de este. Por ejemplo, imagínense que usted tiene a su tío que está en Petén y usted está aquí en Guatemala. Usted le quiere mandar un mensaje por vía, ¿qué le dijera yo? Vía Messenger. Entonces, obviamente, su mensaje pues le llega, siguen chateando, se siguen comunicando. Esa es una red de tipo MAN, porque aunque estén muy distanciados por grandes kilómetros, siguen estando en Guatemala, sigue siendo el mismo país, aunque sean diferentes departamentos. Imagínense que está Colegio Valverde Casa Octava y Colegio Valverde Casa Quinta. Cuando ambos se pasan información, por ejemplo, de alumnos, etcétera, esta es una red MAN, porque se están comunicando entre dos edificios o dos entidades que están en diferentes zonas del país, uno en zona 9 y el otro en zona 1, pero sigue siendo el mismo país, aunque sean zonas distintas. Eso es la red MAN. Y por último tenemos la red WAN, que básicamente es el Internet. Cuando usted quiere, por ejemplo, ver una página de Italia, entonces su teléfono, su computadora se tiene que conectar con el servidor que está en Italia, ¿verdad? Y le manda a usted la información. Eso ya es una red, obviamente, WAN, ¿verdad? O Internet. O si usted quiere ver, por ejemplo, alguna serie de esos japonesas, coreanas, qué sé yo, obviamente usted va directamente a la página oficial de ellos y pues mira ahí, ¿verdad? En este caso, la serie o lo que usted quiera ver, pero ya se tiene que conectar a ese servidor que está en otro país. Eso sigue siendo como Red One. O inclusive si usted quiere, está hablando o chateando por vía Messenger con su tío o su tía que está, por ejemplo, en Brasil, también es una Red One, porque se están comunicando, pero ya en distintos países. No sé si tenemos claro esto, lo que sería la red LAN, MAN y WAN. Todo claro, profe.
Claro, profe. Gracias, muy amables. Vamos a continuar ahora. Ya nos quedan los últimos temas. Vamos con uno de los últimos temas que son las topologías de red. Conceptos básicos que también vienen en el examen del próximo lunes y también para el examen de bimestre. Topología, ¿qué es una topología? Dice, se refiere a la forma en que están interconectados los distintos equipos. Red, de latín rete, el término red se utiliza para definir a una estructura que cuenta con un patrón característico. Y el nodo, dice que el nodo es un dispositivo activo conectado a la red. El nodo dice que puede ser un dispositivo o equipo de la red. Más sobre todo es un dispositivo de red, lo que viene siendo el nodo, que lo vamos a ver a continuación. Primero vamos a ver esto. ¿Para qué sirve una topología de red? Dice, cuando se instala una red, se crea un mapa de la topología física para registrar dónde está ubicado cada host y cómo está conectado a la red. El mapa de topología física también muestra dónde están los cables y las ubicaciones de los dispositivos de estos. En estos mapas de la topología se utilizan iconos para representar los dispositivos físicos reales. Además del mapa de topología física, a veces es necesario tener una representación lógica de la topología de red. Un mapa de la topología lógica agrupa los hosts según el uso que hacen de la red, independientemente de la ubicación física que tengan. En el mapa de la topología lógica se pueden registrar los nombres de los hosts, direcciones, la información de los grupos y las aplicaciones. Bien, vamos a entender esto más con el siguiente ejemplo. Lo que usted puede ver a su lado izquierdo es una topología física y lo del lado derecho es una topología lógica. En la topología física se representa como un mapa, es decir, es una especie de mapa o plano en cómo está conectada la red en una empresa o en una oficina, ¿sí? O inclusive hasta dentro de un colegio, donde podemos ver que tenemos el router, el internet, ¿verdad? Que es lo que nos proporcionan el servicio de internet. Podemos ver cuántas computadoras están conectadas a este router, ¿verdad? Cuántos switches tenemos que permiten la conexión a otros servidores, etcétera. Pero eso es un mapa donde usted se puede dar cuenta que los hosts son representados por iconos de computadoras y tenemos acá los hubs o dispositivos de red también, una impresora, etcétera. Esa es una topología física, es una mapa, un dibujo de cómo están conectadas las computadoras al router del internet, cómo está, en este caso, las conexiones. Esto básicamente, vuelvo, repito, lo hacen en grandes empresas, en oficinas, donde pues se lleva una especie de más orden a la hora de distribución de la red. Y por otro lado tenemos la topología lógica. La topología lógica lo único que nos muestra es básicamente el número de dirección IP de cada una de las computadoras. Recuérdense que como yo les había dicho, usted tiene 4 computadoras, pero ellas tienen distintos números de IP o direcciones IP de donde llega la información, ¿verdad? La dirección a donde va a caer la información que está siendo solicitada. Las direcciones IP, ¿verdad? Son importantes porque a través de ella la información le llega exclusivamente a su computadora. Y por eso es que usted ha escuchado, o no sé, ha logrado escuchar por ahí las famosas direcciones IP o que te roban la dirección IP. Cuando le roban la dirección a una IP es porque ya prácticamente lo hackearon, ¿verdad? Ya saben toda la información que está en esa computadora, cuentas bancarias, etcétera, ¿verdad? Así que es importante, pues, cuando muchas veces no entrar a páginas donde obviamente exista peligro a que nos puedan, en este caso, pues hackear la cuenta. Esa famosa deep web, ¿verdad? Que le llaman. Bien, continuando, ya sabemos lo que es topología física, topología lógica, ¿verdad? Puros números, topología lógica, física, puro mapa con los iconos, cómo está esto conectado. Bien, para eso ahora vamos a tipos de topología de red física. Tenemos la primera, topología estrella. Dice, se caracteriza por estar en ella un nodo central en el cual se conectan directamente todas las computadoras. Como se puede deducir, si falla el nodo central, se afecta toda la red. Sin embargo, esta topología ofrece una gran modularidad, lo que permite aislar una estación defectuosa con bastante sencillez y sin perjudicar al resto de la red. Para aumentar el número de computadoras no es necesario interrumpir la actividad de la red. La topología en estrellas se emplea en redes de estándar Ethernet y ARCANET. Por lo general, la topología estrella es la que todos utilizamos en nuestros hogares e incluso también en oficinas.
Imagínense, este es el router, el que está dando la señal de internet, ese puntito, ¿verdad? Aquí tenemos 5 computadoras conectadas, o puede ser que sea una computadora de escritorio, una laptop, un Smart TV, un celular y una tablet. ¿Qué es lo que pasa acá? Si se arruina, por ejemplo, el celular, no va a afectar para nada que los otros dispositivos tengan internet. Se arruinó el celular, pero los otros dispositivos siguen teniendo internet. Ahora, cuando se arruina el router, cuando ese se arruina, entonces ahí sí todas se quedan sin internet. Por eso dice acá, ¿verdad? Que cuando se arruina alguno de los hosts, no va a afectar el flujo de internet o de red en las otras computadoras o dispositivos. Pero sí cuando se caiga el nodo central, o en este caso el dispositivo que está dando toda la información o está distribuyendo la red. Esa es la topología estrella. Luego tenemos la topología bus. Dice, usada tradicionalmente en redes Ethernet. Al contrario que en topología estrella, no existe un nodo central. Todas las computadoras que componen la red quedan unidas entre sí linealmente, una a continuación de la otra. Si se produce un fallo en una parte del cableado de una red bus, detendría el sistema total o parcialmente, en función del lugar en que se produzca. Además, es muy difícil encontrar y diagnosticar las averías que se produzcan. Debido a que en una red bus la información recorre todo el bus de manera bidireccionalmente, hasta encontrar su destino, la posibilidad de interceptar la información por usuarios no autorizados, o sea, que se los hackeen, es superior a la existencia de una red estrella, debido a la modularidad que ésta posee. Bien, imaginémonos lo siguiente. Esta es la representación de una topología en bus. Esto casi ya no se usa en computadoras, pero para que usted tenga más o menos una idea de cómo funciona eso, sería lo siguiente. Imagínese que usted viene y le mete, por ejemplo, unos 20 pesos de red a su celular, ¿verdad? Entonces usted compró su tarjeta de 20, una recarga de 20 quetzales de internet y bueno, ya tiene internet acá en su celular. Viene su hermano y no tiene internet. Entonces le dice, vos, pásame internet, ¿verdad? Entonces viene usted y le pasa internet a él. Así que él ya tiene internet también en su celular. Luego viene la novia de él, que tampoco tiene internet. Entonces viene ella y le dice que le pase internet. Obviamente ella no le va a pedir nada a él, sino que le pide a él. Entonces viene él y le comparte datos a la novia. Obviamente datos que no son de él, sino que vienen de él, ¿sí? Entonces viene ella y le comparte datos también a la mamá, porque la mamá tampoco tiene internet, y entonces ella viene y le comparte datos que no son ni de ella ni de él, sino que de él. Y así se va. Así se va el compartimiento en la red bus. Pero si ella apaga la cuestión de flujo de datos, la mamá y los otros se quedan sin internet y solamente quedarían ellos. A esto se le conoce como red bus. Y si este, que es el principal que está distribuyendo la señal ante todos, se queda sin internet, todos se quedan sin internet. Por eso dice acá que el daño, el fallo en la parte del cableado, en este caso no estamos hablando de cable, sino que de señal inalámbrica, en este caso se cae, puede afectar totalmente o parcialmente el flujo de la señal de internet. Y por último tenemos la topología en anillo. Vamos a hacer lo siguiente, solo me queda un minuto. Vamos a detener en este momento la grabación, por favor. Quiero que vuelvan a ingresar, ya solo termino con este tema y pasamos con la asistencia del día de hoy. Así que volvamos a ingresar por el mismo link, por favor.